Yo pasaba noches enteras con bastante temor, miedo. Alfredo Cañaveras tuvo una infancia muy dura. Su padre lo abandonó, forzando a su mamá a buscar trabajo en la ciudad de Bogotá, razón por la que el pequeño quedó al cuidado de sus abuelos. Lamentablemente, Mi abuelo era un hombre muy psicorrígido, un hombre que me maltrataba fuertemente, me golpeaba muy duro. Era un hombre que era alcohólico y yo lo que recibía no era amor, sino golpes. Esto para mí fue bastante difícil porque yo podía observar, podía mirar alrededor mío cómo jóvenes niños de mi edad tenían sus padres a su lado y yo me preguntaba el por qué a mí. tiempo después, y al conocer todo lo que Alfredo estaba viviendo, su madre regresó, devolviéndole no solo la sonrisa, sino la esperanza de un futuro mejor junto a ella. Y ahí comienzo a hablar con ella, a compartir con ella. Sentía que la esperanza volvía nuevamente a mi corazón. Eso para mí fue bastante importante porque salía bastante de la presión de la vida que yo llevaba y la vida que realmente estaba pasando con lo que era el rechazo y con lo que era también el maltrato físico de un abuelo. Pero esta alegría no duraría mucho tiempo, pues un hecho inesperado produciría un impacto fulminante en la vida del pequeño Alfredo. Cual no sería mi sorpresa, la encontré muerta. Había muerto de un infarto cardíaco, la había tomado por sorpresa en la madrugada y eso fue un golpe duro para mí. Yo decía entonces, ¿por qué a mí? O sea, preguntaba así una serie de preguntas que no tenían respuesta. La pregunta mía era, ¿por qué me sucedían estas cosas a mí a pesar de mi corta edad? Entonces todo esto fue un caos, un trauma para mí. Los años pasaban y Alfredo no hallaba respuestas a estas preguntas. Y poco a poco se fue convirtiendo en un joven sin propósito ni dirección en la vida. No había un significado real en mi vida por todas las cosas que me habían pasado. Quería experimentar algo nuevo. Comienzo de pronto a andar con grupos de muchachos en el consumo de marihuana. Ahí me reunía en el parque con ellos y comenzábamos en ese entonces al consumo de marihuana. Y junto a la marihuana también llegaría el alcohol, combinación que le generaría una adicción inmediata. Lograba anestesiar un poco la condición tan terrible por la que había atravesado. Y ahí en medio de este mundo, en medio de todas estas cosas, es como que logro buscar un equilibrio que no era lo mejor, pero que realmente me ayudaba de pronto a olvidar un poco las situaciones que había vivido en el pasado. Pero lejos de ayudarle, las drogas y el alcohol solo le abrirían la puerta a un nuevo y peligroso mundo. Comencé a incursionar en la delincuencia, comencé a hurtar, a abrir carros, comencé a aprender muchas cosas que se volvió para mí como un potencial. O sea, porque tenía una facilidad de entrar a un apartamento, llevarme muchas cosas, atracar a una persona y quitarle sus pertenencias. De esta forma Alfredo se iniciaba en la delincuencia, sin imaginar hasta dónde llegaría. Logró trabajar con un grupo reconocido de narcotraficantes. Tuvimos que hacer ajustes de cuenta, una cantidad de cosas. Y tuve problemas entonces con la justicia a través de toda esta serie de situaciones. Fui varias veces a la cárcel, pagaba fianzas, tenía dinero, pagaba y esto y lo otro. Había narcotraficantes de mucho peso en la costa que respondían por mí. Sin embargo, estos poderosos traficantes no podían responder por las verdaderas necesidades de Alfredo y su soledad y miseria se hacían cada vez más grandes. Me sentía tan abrumado, tan triste, que había noches enteras que lloraba. Me sentaba en un parque y lloraba y decía, ¿por qué? Entonces, el dolor que sentía era el dolor de mi pasado, el sufrimiento de mi infancia, de mi adolescencia, la muerte de mi madre. Todo este dolor y sufrimiento llevaron a Alfredo a sumergirse aún más en su adicción, mientras que aquellos que antes lo apoyaban, ahora le daban la espalda. Cada día entraba mucho más al consumo de drogas y eso fue deteriorando mi vida hasta la postre que ellos me dejan a un lado. Habían pagado para que me ultimara ya, porque me había convertido en un problema. El dinero que había tenido y que había obtenido por todo esto se había ido por la borda, porque realmente pues, las cosas las había hecho mal. Comencé a mirar por el retrovisor de mi vida y me di cuenta que no había hecho nada, que todo lo que había hecho era mal
Y ahí comencé a llorar, porque estaba atrapado, no quería salir pero no podía. Alfredo tocaba fondo. Su vida parecía dirigirse a un profundo abismo. Pero un encuentro con una persona a la cual no veía en mucho tiempo le daría un nuevo giro a su existencia. Encontré a un amigo que había estado en las drogas y lo vi cambiado, diferente, transformado, lo vi en un rostro. Yo le dije, hey, ven acá, ¿y dónde estabas? Y dije, no, lo que pasa es que mi vida, me fui a un lugar, ahí me restauré, encontré a Dios, Él me ayudó. Si tú quieres, también podemos hacer lo mismo contigo. Esto fue muy impactante para mí, porque una persona, yo pensaba a sí mismo, si yo no tengo esperanza, no tengo nada, pero que encontró a alguien que estaba peor que yo y que está ahora mejor que yo, entonces creo que sí se puede. Desafiado al ver el cambio en su amigo, Alfredo decidió ingresar al centro de rehabilitación cristiano que él le recomendó. Y ahí en medio de esa predicación de ellos, recuerdo que hablaron de un verso bíblico que jamás se me olvida. Decía, de modo que aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. ¿Será que puedo ser una nueva criatura? Decía yo. ¿Será que sí se puede? En mi interior había una voz que me hablaba y me decía, sí se puede, sí hay esperanza. Y aquella voz interior le brindó la fuerza para permitir que un pastor le guiara a través de una oración, a pedir perdón por sus faltas y a aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y ahí tengo un encuentro personal con Dios. Y algo maravilloso me inundó, algo precioso, y yo comencé a levantar mi mano y comencé a balbucear. Ayúdame a poder perdonar. Le pedí perdón a Dios. Le pedía a Dios, le decía, sana mi corazón, porque estoy lleno de dolor, de vacío, de resentimientos, de tantos que me han hecho daño. Perdóname, Dios, si sé que he ofendido, porque mis manos habían untado de sangre. En ese mismo momento yo sentí que algo impresionante, no entiendo, no me explico qué pasó, pero en ese mismo momento algo entró sobre mí. Y a partir de aquel día, la vida de Alfredo comenzaría a evidenciar un proceso de cambios positivos. Atrás en el pasado quedaba una vida de resentimientos, dolor, drogas y delincuencia. Dios borró de inmediato todo eso, problemas de adicción y alcohol, esa gran cantidad de resentimientos, de dolor, de vacíos. Había un milagro, yo podía palparlo, podía verlo, para mí era tangible. Comencé a dejar todo atrás, me llamaban, venían por mí, mira que hay unos negocios, y yo no, era libre en ese momento. Comienzo a mirar que mi vida comienza a girar, a dar un vuelco. Muchos años han pasado y hoy Alfredo es un ciudadano ejemplar que aporta positivamente al desarrollo de su país y colabora con quien más lo necesita. Yo creo que no hay palabras para uno poder expresar el verdadero agradecimiento que Dios da a la vida de los seres humanos. Pero se lo retribuyo en poder ayudar a los demás, trabajando con muchachos, con familias disfuncionales, con problemas con el alcohol y las drogas, la ludopatía, porque es como poder devolver un poco de lo que tan grandemente Dios me ha dado. La vida de Alfredo nos demuestra que en Dios siempre existe una esperanza para superar cualquier problema, por más difícil que éste parezca. Si Cristo no me hubiera rescatado, yo creo que, estuviera muerto, no estuviera perdido. Pero pienso que Dios me escogió desde el vientre de mi madre. No sé por qué Dios permitió pasarme por ahí, pero era la única manera de poder entender su lenguaje. Alfredo comparte un mensaje de optimismo a todas aquellas personas que hoy puedan estar pasando situaciones similares a las que tiempo atrás él logró vencer. La única alternativa que el ser humano tiene sobre esta tierra es Jesucristo. Nadie puede hacer nada por ningún ser humano, solo Dios. Todo aquel dolor y sufrimiento que Alfredo arrastraba desde niño son cosas del pasado. Hoy es un hombre nuevo que disfruta la nueva vida que Dios le ha dado. Posiblemente la vida que tú también necesitas encontrar.